periodista, fue ese gran académico de la palabra, el profesor Justino Cordejo Icaí, y pude interiorizarme de que ese Alfaro, que lo tildaban de ateo, de masón, de ignorante, no era tal. Había escrito 10 libros, había sido jefe de redacción del periódico La Estrella de Panamá, había sido educado con preceptores traídos de Europa por su padre, Manuel Alfaro González, quienes les inculcaron los principios de la Revolución Francesa de igualdad, libertad y fraternidad, que había viajado con su padre a Centroamérica y otros países, acompañándolo en la venta y exportación del sombrero de paja toquilla, que luego de su autodestierro de 1864 vivió en diversos países, Venezuela, México, Nicaragua, incluso Estados Unidos, Nueva York, y pudo conocer a los próceres que luchaban por la independencia de sus pueblos entonces. Entonces se me vino la idea, como yo había consultado más de 100 libros, más de 200 revistas, más de 50 entrevistas a historiadores, que hacía falta que le mandara un libro que diga la realidad sobre quién fue realmente nuestro libertador, Eloy Alfaro Delgado, porque antes se llegaba el nombre, el apellido materno, solo se ponía Eloy Alfaro. A raíz que yo publico mi libro en 1995, 100 años de la Revolución Alfarista, ya se comienza a decir Eloy Alfaro Delgado, porque el apellido materno no se llega nunca a nadie. Entonces publico mi libro Eloy Alfaro, 100 facetas históricas, que fue bestseller, 10 ediciones de 3.000 ejemplares cada uno, 30.000 ejemplares. Ahora, cuando se publica recién apenas un libro, un folleto, dice libro bestseller, y están equivocados los escritores, ciertos poetas, porque bestseller es cuando el libro tiene varias reediciones, y a través ahora del mundo digital se difunde para el cosmos, para el planeta, para el universo, y tiene varias reediciones, y miles de ejemplares. Eso es bestseller. Entonces comienzo yo a recorrer primero las escuelas de Montecristi, organizo a través de la Casa de Cultura concurso de oratoria, y los propios estudiantes de las escuelas de Montecristi, con raras excepciones, conocían quién era Eloy Alfaro Delgado. Una larga lucha nos tocó con Vicente Pinales, con algunos otros exdirectivos de la Casa de la Cultura, crear la cátedra alfarista y recorrer plazas, calles, escuelas, universidades, colegios, con ese gran libro 100 facetas históricas de Alfaro, inculcar la grandeza de Eloy Alfaro, que si bien es verdad es un fenómeno en el mundo, nunca fue a una escuela, nunca estuvo en una universidad, nunca tuvo un título universitario, pero se formó en la escuela del pensamiento ecuménico y llegó gracias a grandes revoluciones apoyada por los montoneros manavitas, por los chapulos, por los negros macheteros esmeraldeños que le acompañaron en sus batallas heroicas. Por eso la grandeza de Alfaro, porque el 1 de diciembre de 1884, al perder la batalla de Puerto Viejo, por una falta de estrategia, él prefirió entrar por los Florones y por Piguazá, cuando la entrada debía ser directamente de Charapotó por la lomas del cementerio, y perdió la batalla. Allí ocurrió la primera hoguera bárbara, según lo relata el propio Wilfrido Lora en su libro Eloy Alfaro. Se formaron varias columnas, varias pilas y pilas de seres humanos heridos y muertos, alfaristas, y se les prendió fuego. Y en carretilla fueron llevados sus cadáveres para ser enterrados en fosa común en el cementerio de la ciudad. El cura de la época se negó a darles extrema unción, porque obviamente eran antialfaristas. Pero la grandeza de Alfaro viene cuando 5 días más tarde
el 6 de diciembre de 1884, libra esa histórica batalla naval de los Alvarado. Alfaro se llenó de gloria, aún perdiendo la batalla naval. Optó por incendiar su propio barco, la Alajuela, para estrellarlo contra los barcos oficiales, y sus seguidores pudieron bajar hacia las playas y salvarse él en un barril porque no sabía nadar. Esa es la grandeza de Alfaro, que resurgía como el ave fénix. Fue perseguido, asesinaron a cientos, a miles de alfaristas a lo largo y ancho de toda la provincia de Manabí, pero Alfaro nuevamente volvió a Colombia, Panamá, que era provincia de la República de Colombia. Y así Alfaro iba, venía, volvía. Había hecho gran fortuna en Panamá, pues se había casado con una gran dama de la sociedad panameña, Ana Paredes Arosemena de Alfaro, una heroína, aquella que dijo cuando lo buscaron en su casa en Guayaquil para asesinarlo: a mi esposo Eloy Alfaro Delgado no se lo encuentra debajo de la cama, se lo encuentra en el campo de batalla y con el fusil al brazo. Eso era Ana Paredes de Alfaro, una heroína, como lo fueron mujeres heroínas alfaristas. Isabel Muentes de Albia, la primera montonera alfarista que le entregó el fusil a Eloy Alfaro para que ese mismo día, el 5 de junio de 1864, iniciara la primera revolución, y apresó al gobernador Francisco Javier Salazar, porque para entonces la capital de Manabí estaba en Montecristi. Portoviejo en 1862 había sido diezmado por incendios y las pestes, y trasladaron la capital a Montecristi, pero volvió la capital a Portoviejo en 1867. Y allí Alfaro apresó al gobernador, a Francisco Javier Salazar, que más tarde fue ministro de Guerra de García Moreno. Y Salazar, muy astuto, le propuso un armisticio que se pasaba a su fila, pero era estrategia, era mentira. Cuando se iba a firmar el armisticio en Montecristi, se intentó asesinarlo y lo salvó la mulata Martín. Y Alfaro hizo su primer acto de destierro de la Ensenadita de Mar. Y allí, durante 41 años de cárcel, de destierro y vicisitudes, llegó 1895, el gran negociado por la venta de la bandera. Alfaro se encontraba libertando a los pueblos de América, entre ellos a Nicaragua, donde había sido declarado un gran generalísimo. Y allí fue llamado, primero, por la revolución de Chorne del 5 de mayo de 1895. 4 días antes, el primero, había ocurrido la batalla de los Amarillos, donde fue asesinado el héroe mexicano Mauro Ramos y Duarte, y el héroe chonense Félix Guzmán. Y el pueblo de Chone, herido en su fuero interno, su civismo, en su democracia, luego del entierro de sus próceres, el 5 de mayo, redactó el acta de Chone, que debe ser un acta estudiada y actualizada en colegios y universidades. Un acta donde está a flote el gran intelecto de Ramón Verdugo de Cornejo, de los Andrades, y del periodista Luis Gines de Portoviejo, que para entonces vivía en Chone, que había creado después, años más tarde, creó el periódico El Cronista. Alfaro emprende su viaje de Nicaragua al Ecuador, y si Chone hubiera tenido puerto, hubiera llegado a Chone, pero obviamente Guayaquil tenía su puerto ya en la ría de Guayaquil, y ahí llegó Eloy Alfaro. Allá sí que o aquí se quiere acá. Entonces Alfaro viene, inicia su ascenso a la cordillera para ir a tomar el poder, y se libra la batalla del Gatazo, donde Alfaro logra triunfar gracias a que 10.000 hermanos indígenas ecuatorianos, al mando del coronel Alejo Sanz, que más tarde Alfaro lo ascendió a general, pudo el libertador Alfaro ganar esa batalla y avanzar victorioso aquí. Asume el poder, sus primeros decretos: libertad de cultos, libertad de esclavos, libertad de reunión, creación de los normales laicos, columna vertebral
de la democracia y de la superación de todos los ecuatorianos. Y nombra por primera vez a una mujer heroína, Matilde Huerta Centeno de Charapotó, como primera mujer empleada pública en la oficina del Correo de Quito. Mujer valerosa que recibía pedradas, insultos de las mismas mujeres que estaban enseñadas solamente a ir a oficio los domingos, a misa los domingos, oficios domingos. Entonces Matilde Huerta abrió el camino para que más tarde todas las mujeres se superen y vayan encontrando su auténtico destino de igualdad cultural frente a los hombres. Filomena Chávez de Mora, otra heroína, que en 1910, viéndose amenazada la soberanía del Ecuador, cuando Alfaro se encontraba con sus ejércitos en Guayaquil para avanzar a la frontera de la provincia del Oro con Perú, se presentó en Guayaquil comandando un batallón y le dijo al libertador Alfaro que quería incorporarse a la defensa de la soberanía y de la patria. Y Alfaro, en ese acto, la ascendió al grado de coronela, le pidió que regrese a Puerto Viejo a cubrir la retaguardia. Otras heroínas: Sofía Moreira de Sabando, la esposa del coronel Zenón Sabando, cuyo negocio fue asaltado y fue ultrajada por las tropas oficialistas. Otra heroína, Matilde Moreira de Mieles, la esposa de Bernardo Ceballos Mieles, la señora Ramona Moreira de Mieles, heroína, también perseguida. Y cuántas otras mujeres que podemos recordar el día de hoy con el Alfaro. Por eso el mes del monavitismo es un mes de gloria, es un mes de esplendor, es un mes que nos unimos para regocijados celebrar otros y tantos acontecimientos de nuestra vida local y provincial. Grandes acontecimientos que en esta tarde el gobierno provincial va a realizar una sesión solemne de varias premiaciones y de recordación de Manaví como provincia 200 años. Pero yo, para ir concluyendo mi intervención, quiero a ustedes pedir un minuto de silencio por el fallecimiento de 3 eméritos ciudadanos, hombres de cultura, de arte, de letras, de periodismo, como lo son nuestros 6 compañeros, siempre que estarán presentes aquí con nosotros: abogado Francisco Javier Sello López, abogado Douglas Bacavera, abogado Edison Ceballos Moreira. Pido ponerse de pie y cumplir un minuto de silencio por estos 3 hermanos del alma, cuya muerte ha enlutado mi espíritu. Yo tuve una intervención en el sepelio de Douglas y en el sepelio de Edison Ceballos. No pude hacerlo en el velorio de Paquito Cedeño porque estaba yo delicado de salud. Muchas gracias.